Aló, aló. Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad, soy Akiro y como muchos sabrán, los teams o equipos de gacha han tenido una gran importancia y relevancia en la comunidad gacha, el típico grupo de amigos que se juntan para crear un solo canal donde participen todos ellos y así generar contenido. Sin embargo, en muchas situaciones esto suele, si no es por decir que siempre, acabar muy pero muy mal, desde funas públicas entre integrantes, hasta funas que involucran incluso la pedofilia. Sin más relleno del que ya habrá en este video. Hoy, en este video amarillista con todo el afán de ofender, les presento, los teams de gacha siempre acaban mal. Los teams de gacha, aquellos grupos de amigos donde todos participan para crear contenido juntos en un solo canal, apoyándose mutuamente a conseguir un objetivo, ser un equipo reconocido. Pero ¿qué sucede cuando este inocente proyecto se convierte en algo egoísta e incluso en algo ilegal? En este video en sí no hablaré mucho de los teams de gacha, ya que sí, podemos resumir en pocas palabras que los teams de gacha siempre terminan mal. No hay muchas excepciones que se puedan tomar. Las razones por las cuales terminan mal son muchas, pero las más comunes son peleas entre integrantes, disconformidades entre sí, falta de organización, etc. Estas son en general las razones más comunes del por qué los equipos de gacha terminan mal. Pero en este video no solo te hablaré de las razones, porque razones hay muchas y muy claras. De lo que les hablaré hoy será de algunos claros y recientes ejemplos de teams de gacha que terminaron muy pero muy mal, e inclusive uno de ellos terminó en términos de deseos, corrupción de menores, etc. Y como no, vamos a hablar del ejemplo más claro y más conocido de un equipo de gacha, el Clan Gacha, un canal creado un 26 de junio del 2019. Aquellos veteranos de este canal, sabrán que hace mucho tiempo, aproximadamente hace como ya 3 años le hice un video al Clan Gacha. En aquel video hice un análisis del por qué para mí, el Clan Gacha había dejado una gran marca y se convirtió en un estándar para los equipos de gacha, gracias a su gran éxito y apoyo. Y como muchos también sabrán, yo formé parte del Clan Gacha hace mucho tiempo, y en ese lapso de tiempo pude aprender mucho de cómo un equipo gacha se maneja. El Clan Gacha, como dije, se convirtió en un estándar que seguir para poder llegar al éxito si quieres tener un equipo gacha. Sin embargo, pronto todo comenzaría a caerse. Una de las razones por las cuales el Clan Gacha pudo tener tanto reconocimiento, aparte de ser uno de los primeros equipos gacha con videos informativos en la fecha, fueron las polémicas. Desde polémicas entre sus videos o eventos, peleas entre sus integrantes, o inclusive peleas entre la líder, Jessica, y algunos de sus integrantes. Todas estas polémicas, si bien le dieron también mucha relevancia al Clan Gacha, hizo que rápidamente la popularidad e incluso la imagen del clan cayera mucho. Sin embargo, a quien le terminó afectando más fue a su líder, Jessica. Toda la responsabilidad siempre le terminó llegando a Jessica, y al final del día, ella era la líder, y pues es la persona a la cual más criticaran. Sin embargo, hay que preguntarnos y hay que ser empáticos, ¿está justificado este odio? Al final, el Clan Gacha terminó sin integrantes, la única persona la cual está en el canal, lo maneja y sube contenido es Jessica. Actualmente, el Clan Gacha, un canal el cual fue muy grande, terminó traicionando su propósito inicial, el cual era un equipo gacha para informar a la comunidad gacha de las nuevas noticias vigentes. Ya que me han invitado en el evento de Gacha Unión 2025, para que no te lo pierdas en estas nuevas dinámicas. Así que, si quieres por lo menos aparecer en el programa como espectador, lo único que tienes que hacer es un video corto en un fondo verde sólido, usando hashtag Gacha Unión 2025. No te lo pierdas, muy pronto, solo en el canal Scorpion. En este siguiente caso, les hablaré de algo más serio, algo que fue muy reciente y que puede ser fuerte para algunas personas. Así que, si eres una persona sensible a temas controversiales y fuertes, ya sean deseos, acosos, cosas
ciberbullying, etc., te recomiendo que te saltes esta parte del video o que difundas este caso para que sea más viral y conocido. Para ponerlos en contexto, primero tenemos que remontarnos al inicio de todo. Scorpion Adventures Oficial, más conocido como Scorpion, es un gachatuber principiante peruano, unido el 30 de marzo del 2020, que cuenta con tan solo 900 suscriptores. Sube contenido variado, como gameplays, gacha, memes y, en general, mucha variedad. Sin embargo, no se haría tan conocido sino hasta hace unos pocos días, pues aproximadamente a finales de junio de este año, Scorpion realizaría un evento gacha llamado Gacha Junior. Este proyecto, junto con la ayuda del desarrollador de la aplicación Favok, una app de gacha donde puedes mostrar, vender y compartir los OCs que creas, tendría el propósito de ser una competencia de OCs en la que los participantes podrían dar a conocer su cultura y tradición. Aquí se demostraría la diversidad cultural de la comunidad gacha en el mundo, y los 3 ganadores seleccionados recibirían recompensas como Robux, reconocimiento, etc. Sin embargo, en este proyecto no solo participarían como jueces los creadores, sino también gachatubers, tanto reconocidos como principiantes. Un ejemplo claro fueron los gachatubers Fanis y Naukotuber, bastante conocidos, que terminaron siendo parte del jurado. Al mismo tiempo, habría cantantes como los talentosos de Link Plus y Soy Gachi, 2 artistas bastante conocidos en la comunidad gacha por sus covers. En resumen, el evento estaba lleno de artistas famosos y gente conocida para hacerlo más viral. Al principio, todo iría bien, poco a poco se promocionaría el evento. Sin embargo, pronto todo acabaría en desastre. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si quieres la estrella dorada. O dona, únete a los miembros o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Pero para entender bien el principio del fin, tenemos que tener un breve contexto de lo que sucedió antes. Aproximadamente hace como 1 o 2 meses, surgió una polémica con un usuario conocido como Gachatroper. Para hacerles el cuento corto, hubo una polémica con un chico conocido como Dylan Musical, el cual resultó siendo un total comer. El caso es que este chico Gachatroper comenzó a defender a Dylan, defendiéndolo de muchas maneras absurdas. Esto no solo generó indignación entre las personas, porque cómo es posible que alguien pueda defender un gromerno, pero más que indignación, esto generó burlas hacia el chico Gachatroper debido a los argumentos tan absurdos que tenía para defender a Dylan. Sin embargo, estas bromas rápidamente llegaron a un punto de acoso severo. Afortunadamente, Gachatroper pudo pedir disculpas públicamente al respecto, condenando al chico Dylan y dejando de una vez el tema o tal vez no. Como les mencioné, las burlas hacia este chico comenzaron a ser cada vez más constantes, incluso después de que él se haya disculpado públicamente. El problema es que, un cierto grupo de personas fueron los que lo molestaron de una manera acosadora, especialmente 2 usuarios conocidos como Tomocraft y el más importante de acá, el Hackercrack. Sí lo sé, es un nombre muy ridículo, pero vamos por partes. Tomocraft, para hacerlo corto, es un gachatuber el cual sube lo mismo, contenido variado de gacha, y el Hackercrack era una persona la cual subía videos molestando específicamente a Gachatroper. Este en específico subía videos molestándolo, o incluso se unía a directos para debatir con él y obligarlo a que prendiera su cámara para así burlarse de él. No solo eso, sino que también haciendo comentarios fuera de lugar como, si tu hermana fuera violada tú perdonarías a su y este acoso no fue solo de un día, sino que fue de semanas, días en donde Gachatroper no solo tuvo que soportar las burlas, sino que también tuvo que ver cómo lo doxeaban en directo. Para los que no sepan, el doxeo es cuando filtran tu información personal al público, ya sea tu número de teléfono, tu dirección de dónde vives, etc. Todo esto con el fin de burlarse de él. En un principio absolutamente nadie sabía quién era este supuesto hacker. Sin embargo, poco a poco se iría revelando quién es, y bueno, al final, véanlo por ustedes mismos. Hasta mil. Ay, no puede ser. Tengo que hacerlo. Lo hago, tomo, revelo mi identidad. No. Va. Voy a bañar a Patito. Hola, Mírate. Hola, gente, ¿qué tal?
Así es, el hacker resultó ser el mismo líder del evento Gacha Junior, y las excusas que puso para decir que no eran la misma persona de verdad son para reírse. Hola, primeramente quiero aclarar que yo no soy el hacker, solamente tuve contacto con él y no, la verdad yo no haría esta clase de cosas y lamento por todos si llegaron a pensar que yo he sido el hacker. Entonces, ¿por qué un amigo tuyo de mucha confianza y con la que has estado en directos y toda la cosa, tal cual acaba de decir, dijo que tú le confesaste que tú eras el hacker crack? No, solamente quería hacerles una broma de que yo era el hacker crack. El hacker crack es otra persona. ¿Quieres que hagamos una comparativa ahorita de cómo hablas y de la entonación de los dos para que te des una idea? El chico es mi primo, no es mi amigo, es mi primo. ¡Es tu primo! Sí. Y uno creería que este es el fin. No se descubrió que él es el hacker, él estuvo acosando y doxeando a una persona que cometió un error que luego se disculpó por ello, algo que Scorpion no ha hecho. Ahora para rematar, resulta que hace poco salió a la luz que Scorpion hacía que menores de edad le dibujaran dibujos más 18 o subidos de tono, y no solo era uno o dos, por lo que se sabe eran aproximadamente 6. Y no solo esto, sino que también Scorpion le compró a una gachatuber muy famosa contenido explícito más 18 para luego difundir ese contenido a un menor de edad conocido como Ethan porque le pareció gracioso. Sinceramente hay que estar enfermo de la cabeza para hacer esa tontería y querer negarlo después. Esto no es solo un caso de cyberbullying, esto va más a lo legal, corrupción de menores, piratería, doxeo, acoso, pedofilia, todo eso. Debido a esto este gachatuber rápidamente comenzó a bajar de suscriptores, pasando de tener más de 1000 suscriptores, a tener casi otra vez 800. Y eso es poco para todo lo que hizo esta persona. Si quieren mi opinión personal, sinceramente esto ya me lo veía venir, y no es por querer ser pesimista, pero casi siempre estos eventos donde participan gachatubers famosos y principiantes, o grupos así donde hay mucha expectativa siempre acaban mal. Por eso cuando escuché sobre este proyecto Gacha Union y vi quienes participaban en él, de inmediato vi que esto iba a acabar muy mal. Ningún evento de gacha en los cuales hay un gran grupo de personas ha podido salir bien, ni los Gacha Awards, ni Gacha Rewins, mucho menos este evento. Y es muy poco probable que grupos así, o equipos en general, logren sobresalir y sacar algo positivo, ya que en su mayoría son personas que poco a poco sacan su verdadera naturaleza. En lo personal no recomendaría hacer eventos o equipos gacha con tantas personas o mínimo si van a ver muchos conocerlos de manera profunda, no solo aceptarlos porque sí, porque si no, terminan siendo un Gacha Unión. Pero bueno, ¿qué opinan de este tema? Es bastante fuerte, ¿no? Sinceramente espero que se pueda difundir más este caso, ya que he visto muy pocos, o casi ningún video al respecto, y es necesario que se difunda más para condenar a personas como Scorpion. En fin, ¿qué opinas? ¿Crees que es posible crear un buen equipo gacha para crear algo positivo a la comunidad o directamente crees que es imposible? Déjalo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no? Únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.